¿Qué día es hoy? El día de reposo. Entonces, estudiemos la palabra de Dios con el tema, la bendición de Dios y el día de reposo. A través de este tema, tomémonos un tiempo para estudiar que Dios nos ha dado este santo día de reposo como una señal entre Dios y su pueblo. Permítanme contarles sobre un hombre que tenía pesadillas todas las noches. Ya que tenía pesadillas cada noche, apenas dormía y su salud empeoraba cada día. Aunque le contaba a la gente de su alrededor su pesadilla, no podía conseguir ninguna solución. Finalmente visitó a un psiquiatra. Todas las noches tengo una pesadilla. Por favor, ayúdeme a liberarme de ella. Y suplicó al médico que lo curara. El médico le pidió que le contara el sueño. El hombre contó que todas las noches soñaba que estaba confinado en una habitación pequeña. Para poder salir de la habitación que tenía un aviso en la puerta, empujaba la puerta con todas sus fuerzas, pero ésta no se abría. Toda la noche gastaba toda su energía y así llegaba la mañana. Esto se repetía todas las noches y no podía dormir bien. El médico le preguntó: es extraño, pero usted dice que había un aviso en la puerta. ¿Qué decía? El hombre respondió: jale. Ya que empujaba la puerta toda la noche, la puerta no se abría. Quizás podrían pensar que les estoy contando un ejemplo extraño, pero no lo es. Si la gente hace de manera contraria a la Biblia, ¿qué les pasará? Hoy, pensemos en las palabras de bendición de la Biblia y en el día de reposo, y encontremos las enseñanzas de la Biblia de que cuando obedecemos las palabras tal como están escritas en la Biblia, podremos recibir las bendiciones y entrar en el eterno reino de los cielos. Cuando practiquemos las palabras como están escritas en la Biblia, iremos al cielo. Veamos Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino. Todos sabemos que el Hijo del Hombre aquí indica a Jesucristo. ¿Cuál es la razón y el propósito de la venida de Jesús a esta tierra? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, entre 7.000 millones de personas en el mundo, ¿quién se ha perdido? A través del Evangelio de Juan capítulo 4, averigüemos a quién vino a buscar Dios al venir a la tierra. Veamos Juan capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios vino a la tierra a buscar a los que adoran de esta manera. Entonces, ¿quiénes adoran a Dios en verdad? Veamos Juan capítulo 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra
¿Qué es su palabra? Es verdad. La palabra de Dios es verdad. Todas las palabras de Dios en los 66 libros de la Biblia son la verdad. Y todas las palabras que Dios enseñó en la tierra al venir en la carne también son la verdad. Entonces, ¿cómo adoramos al Padre y a la Madre Celestiales con la verdad? En cuanto al culto, tenemos que estudiar acerca del día de reposo registrado en la Biblia, ya que el día de reposo es cada séptimo día. Entre los cultos oficiales escritos en la Biblia, el día de reposo es el culto más frecuente. El culto del día de reposo fue establecido por Dios. Dios busca a los que lo adoran con esta verdad el día de reposo. Ya que Dios perdió a esas personas, vino a la tierra a buscarlos. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, está escrito que Él aparecerá por segunda vez para buscar a esas personas. Entre las verdades, ¿cómo puede ser el día de reposo la verdad dada con el amor de Dios? Averigüémoslo en la Biblia. Veamos Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. ¿Quién ordenó esto? Dios lo ordenó y nos hizo conocer la manera de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No solo debemos acordarnos de este día, sino santificarlo como la ley de Dios. Dios nos despertó a obedecer el mandamiento de Dios acerca del día de reposo. Encontremos la razón en el versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Él dijo que bendijo este día y que lo santificó. Cuando miramos alrededor, muchas iglesias adoran el domingo. En el culto dominical no se adora a Dios. Los que adoran a Dios, sin falta guardan el día de reposo, y esta es la manera correcta de adorar a Dios. En Génesis capítulo 2, encontremos la primera voluntad de Dios en el día de reposo. Génesis capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Y qué hizo? Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dios acabó toda su obra de la creación el séptimo día, y bendijo el día séptimo. Versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El día de reposo es la verdad que contiene la bendición de Dios. En este día, Dios nos santifica, nos reconoce como el pueblo celestial y nos sella. El Evangelio de Juan, capítulo 4, dice que Dios busca a los que le adoran al Padre con esta verdad. Todas las palabras de Juan 17, Lucas 19 y también Hebreos 9:28 dicen que Dios vino a esta tierra en la carne para encontrar a esos hijos, para encontrar a los que adoran al Padre, teniendo la verdad. ¿A quién adoramos en el día de reposo? Adoramos a Dios.
Debemos poder distinguir estas cosas y comprender esto. Si vemos Génesis capítulo 2, Dios estableció el séptimo día como el día de reposo, y Dios estableció el día de reposo como el cuarto de los 10 mandamientos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios lo determinó como su mandamiento definitivo. Entonces, debemos averiguar qué día de la semana es el séptimo día en el calendario que utilizamos ahora. Acerca de este asunto, veamos Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. ¿Qué día resucitó Jesús? ¿Cuándo resucitó? Fue el primer día, ¿verdad? ¿Qué día de la semana es el día de reposo? Es el séptimo día. Una semana comprende un ciclo de 7 días. El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día y el séptimo día. Luego regresa al primer día, el segundo día. Y en el primer día, ¿qué evento importante ocurrió en la vida de Jesús? El primer día de la semana ocurrió la resurrección. Todas las iglesias están de acuerdo con el hecho de que Jesús resucitó el domingo. Esta parte está escrita en la versión Nueva Traducción Viviente y en otras versiones como el domingo, muy temprano por la mañana. Como sucedió el domingo, está escrito domingo. La versión Reina Valera 1960 dice, el primer día de la semana muy de mañana. Y la versión Nueva Traducción Viviente dice, el domingo muy temprano por la mañana. Entonces, ¿qué día de la semana es el primer día de la semana sin falta? Es el domingo según el sistema del calendario actual. Ya que el primer día de la semana es el domingo no puede ser el día de reposo. ¿Por qué? Porque el día de reposo es el séptimo día. El día de reposo no puede ser el primer día. Entonces, en la época de Jesús, los que creían en Él guardaban el día de reposo del nuevo pacto, de acuerdo con sus enseñanzas. Lucas capítulo 23, versículo 54. Era el día de la preparación. El día de la preparación significa el día anterior al día de reposo. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos. ¿Y qué hicieron el día de reposo en obediencia al mandamiento? ¿Conforme a qué descansaron en el día de reposo? Conforme al mandamiento significa según el mandamiento dado por Dios. Luego, en el capítulo 24, versículo 1 dice, el primer día de la semana, en el día de reposo, ellos guardaron el mandamiento de Dios. Luego, en el primer día de la semana, después del día de reposo, muy de mañana las mujeres, que guardaron el día de reposo conforme al mandamiento, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y hallaron removida la piedra del sepulcro.
y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Después de pasar el día de reposo, ellas fueron a la tumba el primer día de la semana, esto es, el domingo, y Jesús ya había resucitado. Esto está escrito en el capítulo 24. Veamos la misma escena en el Evangelio de Marcos. En Marcos capítulo 16, versículo 9, está escrito: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. En el versículo 1, está escrito que pasó el día de reposo, y aquí, era el primer día de la semana. Por la mañana, el primer día de la semana, Jesús resucitó. ¿En qué día resucitó Jesús? Domingo. ¿Qué día de la semana? El primer día de la semana. El primer día de la semana no es el día de reposo. El día de reposo y el primer día son completamente diferentes. En el versículo 1, el día de reposo ya había terminado, y en el versículo 9, había llegado el primer día de la semana. Por eso, el día de reposo no puede ser el primer día. La Biblia dice claramente que Dios estableció el séptimo día como el día de reposo, y Jesús resucitó el primer día de la semana, el domingo. Si adoraran a Dios, guardarían las leyes y los decretos de Dios. Ellos deben guardar el mandamiento de Dios. Solo cuando hagan esto, podrán ser los hijos que serán salvos, y el pueblo que adora a Dios en espíritu y en verdad. Al pensar que se nos ha concedido la salvación entre innumerables personas como la arena del mar, debemos dar gracias sinceramente a Dios por su misericordia. El día de reposo contiene la gran bendición de Dios. El Evangelio de Lucas capítulo 4 muestra que Jesús hizo del día de reposo el día oficial de Dios, diciendo que Él es el Señor del día de reposo. Veamos Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo. ¿Qué día de la semana es el día de reposo? El séptimo día. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿De quién es la costumbre del día de reposo? Jesús dijo que esta es su costumbre y dijo que Él es Señor del día de reposo. Veamos Mateo, capítulo 12, versículo 8. ¿El Hijo del Hombre es, que es del día de reposo? Aquí, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Jesús es Señor del día de reposo. Nuestro Dios es Señor del día de reposo. Si ustedes adoran a Dios en espíritu y en verdad, ¿a quién tienen que reverenciar y seguir? ¿Quién es Señor del día de reposo? Nuestro Dios. Debemos reverenciar y seguir a Dios, que nos da el día de reposo. De esta manera, ¿qué hará Dios con los que lo adoran? Él los busca. Podemos confirmar que ellos son los adoradores y los hijos que Dios busca. Entonces, ¿qué es Jesús del día de reposo? Dios dijo claramente que Él no es Señor del primer día, sino Señor del día de reposo. Dios hace división entre los que pertenecen a Dios y los que no, a través de muchas cosas, pero especialmente a través del día de reposo. Vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 8, y veamos cómo Dios prueba a su pueblo. Juan capítulo 8, versículo 45, dice: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Qué es la verdad según Juan capítulo 17, versículo 17? Aquí dice: tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Pero Jesús dijo que no creían en Él, porque hablaba la verdad,
Versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, ¿qué? Las palabras de Dios oye. El que es de Dios, oye las palabras de Dios. Esto es porque la palabra de Dios es la verdad. Dios busca al pueblo que lo adora en espíritu y en verdad. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. ¿Por qué? Porque no sois de Dios. ¿Qué iglesia pertenece a Dios? ¿Y qué iglesia no pertenece a Dios? Poniendo todo aparte, cuando pensamos solo en el día de reposo, es evidente que somos los hijos de Dios que pertenecen a Dios, el Señor del día de reposo. Dios enfatizó que los que pertenecen a Dios escuchan su palabra y que la única razón por la que no obedecen la palabra de Dios es que no pertenecen a Dios. Sus palabras acertaron. ¿Qué más necesitamos? Con este versículo, Dios ha juzgado y dividido a los que serán salvos de los que serán condenados. ¿Quién puede confrontar la palabra de Dios? ¿Y quién se atreverá a añadir o a quitar algo de ella? Veamos a 1 de Juan, capítulo 5, para confirmar esto de nuevo. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18, está escrito: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos, ¿de quién? De Dios. ¿Las palabras de quién oyen los que pertenecen a Dios? Ellos oyen las palabras de Dios. Entonces, ¿cuál es la razón por la que no escuchan a Dios? La Biblia dice que la razón es que no pertenecen a Dios. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, Dios pone en manifiesto evidentemente la diferencia entre los dos. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno, Satanás. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El mundo entero está bajo el maligno. Somos los hijos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno, Satanás. Ustedes deben haber sentido curiosidad, porque muchas iglesias a nuestro alrededor niegan el día de reposo, aunque estudian la misma Biblia con nosotros. ¿Por qué ellos no guardan el día de reposo, pero dicen que adoran a Dios? A través de muchos versículos de la Biblia, ahora entendemos a quién adoran. Debemos ser conscientes de esto. Dios está buscando a su pueblo que lo adora en espíritu y en verdad. Ya que ellos son los que practican la voluntad de Dios, solo ellos pueden alcanzar el reino de los cielos. Qué agradecidos estamos, solo por haber aprendido, entendido y guardado el día de reposo. Dios nos ha dado el día de reposo. Ya que hemos aprendido que el día de reposo es el sábado, debemos agradecer al Padre y a la Madre más de 100 veces y 1000 veces al día por mostrarnos las enseñanzas y por abrir el camino al reino de los cielos, soportando el dolor en la cruz. Veamos Juan capítulo 10, versículo 25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen, ¿qué?
Las ovejas de Dios tienen diferentes características. Ellos oyen la voz de Dios. Yo las conozco y ellas me siguen. ¿A quién siguen? Siguen a Dios. Está en su naturaleza. Ellas siguen a Dios porque conocen la voz de su pastor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esta es la voz de nuestro Dios. Hablo por las cosas escritas en la Biblia. La Biblia es una transcripción de las palabras de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Dios ha venido a la tierra para buscar a sus hijos que lo adoran en esta verdad. Dios vino a esta tierra para buscar a sus hijos. Entre los 7,000 millones de personas en el mundo, los hijos de Dios abrazan los mandamientos, las leyes y los estatutos de Dios. Ellos son las ovejas que oyen la voz de Dios. Dios busca a esta clase de pueblo. El amor de Dios por nosotros está personificado en el día de reposo que estamos guardando hoy. Nuestro eterno Dios Elohim ahora nos está guiando al reino de los cielos a través del día de reposo. Hoy agradezcamos, alabemos y glorifiquemos mucho más al Padre Celestial Ansanjón y a la Madre Celestial Nueva Jerusalén. Me gustaría concluir con esto. Muchas gracias.